Vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la neumonía. La neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias inferiores en varias formas. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe. Durante el sueño, a menudo la persona aspira volúmenes pequeños de material faríngeo, en especial el anciano y en pacientes con bajo nivel de conciencia. En ocasiones, la neumonía surge por propagación hematógena, por ejemplo, en la endocarditis tricuspide, o por extensión contigua también, desde los espacios pleural o mediastínico infectados. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador. Las vibrisas, que son los pelitos que tenemos en la nariz, y los cornetes de las vías nasales capturan las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias. Y las ramificaciones del árbol traqueobronquial atrapan los microbios en el epitelio de revestimiento, en donde por mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar y por factores antibacterianos locales, el patógeno es eliminado o destruido. El reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos protegen contra la broncoaspiración. Además, la flora normal que se adhiere a las células mucosas del orofaringe, cuyos componentes son muy constantes, impide que las bacterias patógenas se adhieran a la superficie y así se reduzca el peligro de neumonía. Cuando se vencen estas barreras, o cuando los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alvéolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos. Los macrófagos son auxiliados por las proteínas locales, proteínas A y D de la sustancia tensoactiva, que poseen propiedades opsonizantes propias y actividad antibacteriana o antiviral. Los patógenos, después de engullidos, incluso si no son destruidos por los macrófagos, son eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos y dejan de constituir un problema infectante. Solo cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. Esta respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación de los microorganismos es el factor que desencadena el síndrome clínico de neumonía. La liberación de mediadores de inflamación, como interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, ocasionan fiebre. Las quimiosinas como interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos que son atraídos al pulmón y así surge la leucocitosis periférica y aumentan las secreciones purulentas. Los mediadores de inflamación liberados por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados crean una fuga alveolocapilar equivalente a la que aparece en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aunque en la neumonía esta fuga está localizada, bueno, cuando menos al inicio. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolocapilar y como consecuencia hay hemoptisis. La fuga capilar se manifiesta en las radiografías como un infiltrado y en la exploración por estertores que se perciben en la auscultación, y la sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia. Y cabe recalcar que algunas bacterias patógenas al parecer interfieren en la vasoconstricción de origen hipóxico que normalmente surgiría cuando los alvéolos están llenos de líquido, interferencia que puede causar hipoxemia grave. Asimismo, el incremento del impulso respiratorio en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causa alcalosis respiratoria. La disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por fuga capilar, la hipoxemia, la intensificación del impulso respiratorio, el mayor volumen de secreciones y a veces el broncoespasmo por la propia infección
culminan en disnea. Y si es grave, los cambios en la mecánica pulmonar, que son consecuencia de disminuciones en uno y otro parámetro, y la desviación intrapulmonar de sangre podría también causar la muerte del enfermo. Es importante también hablar acerca de la histopatología. La neumonía clásica pasa por una serie de cambios histopatológicos. La fase inicial es edema, por el exudado proteináceo y a menudo bacterias en los alvéolos. Esta fase rara vez se identifica en autopsias o por medios clínicos, porque es seguida de inmediato por la llamada fase de hepatización roja. La presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular es la que da a esta fase su nombre, pero también existen neutrófilos que son importantes en las defensas del hospedador. A veces se identifican bacterias en cultivos de muestras alveolares reunidas durante esta fase. En la tercera fase, la fase de hepatización gris, no se advierte extravasación de nuevos eritrocitos y los que estaban presentes sufren lisis y degradación. La célula predominante aquí es el neutrófilo. Abundan depósitos de fibrina y han desaparecido las bacterias. La fase anterior corresponde a la contención satisfactoria de la infección, es decir, el organismo la circunscribe y así mejora el intercambio de gases. En la fase ya final, la resolución, el macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar y han sido eliminados los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y también ha cedido la respuesta inflamatoria. Tales fases son válidas sobre todo en la neumonía neumocócica y quizá no se observen en los cuadros inflamatorios de cualquier origen.